Entonces, mis hermanos, les damos la bienvenida a todos los que se conectaron, a los que nos van a ver más adelante y a los que se vayan conectando. También esperamos que haya más personas que se conecten a este corto estudio. Vamos a tratar de ser breves en el estudio, no extendernos mucho, pero vamos a decir cosas muy interesantes. Empecemos por decir que en Oseas 4:6 hay un versículo muy conocido por todos nosotros. Nosotros lo usamos mucho en nuestra vida diaria, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a ver en la Biblia cómo dice este versículo. Yo creo que yo tengo en este momento la Reina Valera y en el versículo 6 de Oseas 4 dice lo siguiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el Señor le está hablando a los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban obligados a enseñarle la ley al pueblo. Si el pueblo se desviaba, los sacerdotes tenían la obligación de enseñarle toda la sabiduría de Dios a ese pueblo y corregirlo, volverlo a meter en su camino. Entonces, por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. De ahí la importancia de que nosotros estemos en la palabra de Dios todo el tiempo, porque necesitamos ese conocimiento para no perecer, para que no caigamos en las trampas del enemigo. ¿De cuál enemigo? Tenemos un enemigo que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana o 365 días al año. Saludamos al pastor Oscar Bueno, también allá en Cali. Bienvenido a la reunión, bienvenido, pastor. Estamos diciendo que tenemos un enemigo que no descansa, todo el día trabaja sin descanso, a él no le interesa el descanso, pero nosotros dormimos, nosotros estamos muy tranquilos y nosotros tenemos la obligación de contarle la verdad, de hablarle la verdad y de encaminar a la gente hacia la luz. El Señor nos puso como una luz en medio de este mundo que anda en oscuridad. Nosotros no somos la luz verdadera es Cristo, pero nosotros somos como una lámpara, como una antorcha que guiamos al pueblo hacia la luz verdadera que es Cristo. Entonces tenemos ese enemigo que trabaja en contra de nosotros todo el tiempo. Él es un enemigo que ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Él ya está vencido, pero él sigue trabajando porque él no se va a ir solo al infierno. Él se va a llevar a cuantas almas sea posible. Entonces, él hace muy bien su trabajo y él sabe cómo trabajar con nosotros. Él sabe muy bien por dónde nos ataca. Nosotros tenemos muchas debilidades como seres humanos. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, del 8 al 11, que él es como león rugiente. Vamos a ver qué dice primera de Pedro 5, del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos un enemigo que anda como león rugiente al acecho buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de todas estas cosas, porque ¿cómo trabaja ese enemigo? ¿Cómo sabemos nosotros cómo trabaja ese enemigo? No lo sabemos. No lo sabemos porque nosotros todavía estamos en esta carne. Nosotros no somos todavía seres espirituales, todavía somos seres carnales tratando de vivir una vida espiritual. Entonces, ¿cómo trabaja él y cómo sabemos nosotros cómo defendernos? Nosotros no tenemos ni idea por dónde él nos va a atacar. Es como pelear contra un ser invisible. Eh, Pablo compara la vida cristiana como una lucha, como una pelea. Entonces nosotros estamos peleando contra alguien y dando golpes a alguien que no lo vemos. ¿Cómo hacemos para golpearlo? No tenemos cómo pelear contra ese enemigo. Él sí tiene cómo trabajar con nosotros.
pero nosotros no tenemos cómo pelear contra ese enemigo. Veamos lo que dice Pablo en segunda de Timoteo 2, 4 al 6. Voy a leer desde el versículo 1 que dice, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, si nosotros somos soldados de Cristo, significa que tenemos que luchar junto a Él, que no tenemos que meternos para nada en el bando del enemigo. No tenemos nada que hacer en su territorio. Si nosotros llegásemos a caer en su territorio, ¿qué haría el enemigo con nosotros? Nos devora, nos traga enteros. Y ese territorio de él es el mundo, son las cosas del mundo. Nosotros somos soldados de Cristo, pero espiritualmente. Nosotros no tenemos que pelear aquí contra nadie, ni contra principados, ni potestades. Nosotros tenemos es que luchar por nuestra vida espiritual. ¿Cómo somos soldados fieles? No metiéndonos al territorio del enemigo, no metiéndonos al mundo. Ese mundo nos va a tragar. Entonces, con estas ideas en mente, eh, vamos a dar como una serie de cosas. Vamos a mirar cómo es que funciona este enemigo a través de esas fiestas que él celebra, como es la fiesta del Halloween. Él es un enemigo muy astuto. Y Él sabe cómo meter este tipo de celebraciones en la vida de nosotros, porque este tipo de celebraciones llevan años y Él las metió hace años en el mundo. Y miren, esto no es nada nuevo, esto es desde tiempos inmemorables. Eh, hay hay muchos estudios acerca de este Halloween que dicen que es una tradición celta o de los irlandeses, donde ellos salían a hablar con las personas y les decían que hicieran trato o ellos les hacían un truco. En el idioma inglés dice trick or trick. Y el trato era que la gente les diera cosas valiosas a ellos o ellos les hacían un truco, una maldición, les hacían algo para que ellos sufrieran. Entonces mire que desde el principio, si vemos esta tradición, desde el principio es macabra, ya es mala, es una celebración mala. Y nos llega a nosotros como una celebración muy inocente. Pareciera muy inocente porque dice que es una celebración para los niños, que para que los niños disfruten, que los niños se disfracen, que los niños tengan sus caramelos, sus dulces, sus golosinas, no sé cómo lo llaman en los diferentes países. Entonces pareciera algo muy inocente, pero vamos a ver qué tan inocente es. Primero que todo vamos a analizar qué es esa fiesta. En esta fiesta, ¿qué vemos? Lo primero que vemos es que la gente se tiene que disfrazar, que es como la parte central de esta celebración. Hay disfraces. ¿Qué tipos de disfraces vemos? Vemos disfraces de santos, vemos disfraces de Cristo, vemos disfraces de Dios, o qué tipo de disfraces vemos. Si nos damos cuenta, dentro de los disfraces lo más común son los diablos, las brujas, los esqueletos, los demonios. Este tipo de disfraces es lo que nosotros vamos a encontrar, dragones, cosas macabras, todo este tipo de cosas que causen terror. Entonces, desde el principio estamos viendo que si estos son las clases de disfraces, entonces estamos viendo oscuridad, nosotros no estamos viendo luz allí, estamos viendo mucha oscuridad. Y como vimos que en el principio esto también era así de malo, nos han querido mostrar algo muy ingenuo, muy santito, pero esto de santito nada tiene, nada tiene. Una bruja, un diablo, un esqueleto, un demonio no tiene nada de santo. Y esto hablando solo de los disfraces. En este tipo de celebración también hay decoraciones. ¿Cómo decoran las personas las casas?
¿Qué ponen de decoración aparte de las luces y que son luces también un poquito tenebrosas porque son unos colores que sabemos que son colores fúnebres como morados, negros, tipos de luces muy fúnebres? Entonces, las personas decoran sus casas con este tipo de cosas, cementerios, huesos, eh, arañas, dragones, fantasmas. Estos los que yo recuerdo, pero yo sé que hay cantidades de decoraciones que nosotros vemos en la calle si salimos a mirar todo este tipo de cosas. Seguimos viendo oscuridad. Hasta ahora no vemos nada de luz allí, seguimos viendo oscuridad. Todas estas celebraciones son oscuridad y para nosotros lo vemos como algo muy, muy natural, como es que lo tenemos por costumbre y toda la vida se ha celebrado y esto no tiene nada de malo, pero como dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? No hay ninguna comunión entre la luz y la oscuridad. Entonces esto de inocente no tiene nada. Con solo ver estas dos cosas, estamos viendo disfraces y estamos viendo adornos, ya nos estamos dando cuenta de que de qué lado está esta celebración, a qué lado pertenece esta celebración, y es muy claro ver que pertenece a la oscuridad. Eh, ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9. Dice, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios dice en ese pasaje, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, voy a repetir esta partecita. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Si nosotros celebramos Halloween con todas estas cosas, con todos estos disfraces, con todas estas decoraciones, ¿qué estamos anunciando de Dios? Él nos pide que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos con esta celebración eh, haciendo esto que Dios nos manda? Por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros ahí en esta celebración no estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Cristo, no estamos llevando a la gente a la luz verdadera. Al contrario, estamos participando de la comunión con las tinieblas. Estamos participando de las tinieblas. Esto no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con Dios. Entonces estamos errando en hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que anunciemos estas virtudes de Él al mundo, a todo el mundo. Cuando participamos entonces de estas cosas, estamos cayendo en pecado, estamos errando en hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte, lo vemos en Romanos. El libro de los Romanos nos habla mucho de esto en el capítulo 3. La paga del pecado es la muerte. Entonces, nos estamos yendo para el bando del enemigo, estamos pecando contra Dios, no estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas. Mis hermanos, estamos totalmente equivocados y nosotros tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a las cosas del mundo, tenemos que morir a todas estas cosas que tanto nos agradan. ¿Será que estas cosas nos agradan a nosotros como carnales, como carne que estamos todavía en este mundo? Claro que nos agradan. Estas cosas son muy agradables, son muy atractivas para todos los seres humanos. Ver las decoraciones, ver las luces, ver todas estas cosas es algo muy atractivo. Y, y por supuesto que a nosotros, si no tuviésemos la palabra de Dios, estaríamos allí metidos de cabezas en todas estas cosas. Porque lo que nos salva es tener la verdad, es escuchar la verdad, entender la verdad. Por eso la necesidad de estar todo el tiempo en esta batalla, pero en la parte que a nosotros nos toca,
¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca como en esta guerra espiritual? Porque sabemos que hay una guerra espiritual, sabemos que es una guerra no contra carne ni sangre, sino contra potestados y contra principados y contra potestades, perdón. Pero ¿cuál es nuestra parte? En Efesios 6, 10 al 18 tenemos, ese pasaje nos muestra cuál es nuestra parte en esta guerra espiritual, porque cómo nosotros luchamos contra cosas que no vemos. No podemos hacerlo en nuestra carne, tenemos que hacerlo en el espíritu. Este pasaje es normalmente conocido como la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicar por todos los santos. Así que esta es nuestra parte, hermanos, estar en la palabra. Dice, vamos a ver uno por uno. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es la palabra de Dios. Toda la verdad está en su palabra. Entonces, esta es nuestra principal arma, y esto lo llaman la espada de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa espada de la verdad para poder soportar lo que viene en este mundo, todas las cosas que hay en este mundo. Tenemos que luchar con esa espada, y nuestra arma es esa espada de la verdad, la palabra de Dios. Y la justicia, nosotros tenemos que andar en justicia, todo el tiempo andar en la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Cristo. Cristo nos ha justificado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados nuestros pies con el Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que estar anunciando este Evangelio en toda la tierra. Tenemos que llevar el Evangelio de Cristo a todo lugar. Esa es la manera en que nosotros luchamos, con la espada de la verdad, con el calzado del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, tener esa fe todo el tiempo. Así que miren, hermanos, a nosotros nos llaman también a ser soldados de Cristo y a pelear en esta batalla, pero de esta manera nosotros no tenemos que estar allá peleando con principados y potestades. La lucha de nosotros es a través de estas cosas, estar en la verdad de Cristo, en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra, anunciar el Evangelio en todo tiempo, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que si el maligno nos lanza dardos de fuego, nosotros con fe podemos apagar todos esos dardos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De esa manera nos toca a nosotros enfrentar estas batallas, de esa manera, con esa armadura de Dios. Entonces, esto nos lleva a que todo el tiempo tenemos que estar preparados, preparándonos y preparados para todas estas cosas. Y entonces estábamos diciendo que si esto era atractivo, que si esta fiesta era atractiva para nosotros. Claro que es atractiva, porque nosotros todavía estamos en la carne. A nosotros todavía nos gustan mucho las cosas de la carne. Pero por eso tenemos que conocer todas este tipo de cosas. Por tradición se celebra esta cosa, y nosotros ni siquiera, cuando una cosa se vuelve tradición, nosotros ni siquiera la ponemos en duda. La celebramos como sin preguntarnos absolutamente nada de dónde viene, para qué es, a quién agrada.
no nos preguntamos nada, simplemente la celebramos, pero cuando empezamos a conocer la verdad, cuando caminamos en la verdad del Señor, nos damos cuenta de que el mundo nos arrastra con sus aguas, con sus corrientes, nos arrastra muchísimas cosas. Entonces tenemos que cuestionar todas estas celebraciones y mirar de quién son, si son de Dios o son del mundo. Y esto es fácil de detectar, hermanos. Es muy fácil de detectar porque cualquier celebración que nosotros tengamos, cualquier celebración que haya en este mundo, nosotros simplemente nos preguntamos, ¿esto lo hacen solamente los que pertenecen a Cristo o lo hace el mundo entero? Si la celebración la hace el mundo entero, entonces no es cristiana. Si la celebración solamente la hacen los que pertenecemos a Cristo, entonces es una celebración cristiana y es una celebración de la luz. Yo les pongo un ejemplo. El mundo celebra el partimiento del pan, la cena del Señor. El mundo no celebra eso porque no lo conoce. El mundo celebra las cosas del mundo, no celebra las cosas cristianas. Entonces, hacemos la misma pregunta. ¿Celebra el mundo la fiesta de Halloween? Sí, el mundo entero celebra la fiesta de Halloween, por lo cual nosotros no tenemos que hacer nada ahí porque es una celebración mundana, y el mundo le pertenece en este momento a Satanás. Entonces, él, con sus aguas, con sus corrientes, sabemos que esta simbología bíblica, en la simbología bíblica, las aguas están significando a todas las personas que pertenecen al mundo. Y estas corrientes del mundo nos arrastran. Si nosotros no estamos en la verdad, si nosotros no tenemos conocimiento de nada, como dijimos al principio en el versículo de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de nada, estas aguas nos arrastran, nos lleva, esa corriente nos lleva. Entonces tenemos que prestar mucha atención y sobre todo tener mucho cuidado con nuestros niños y enseñarle a nuestros niños estas verdades, no llevarlos, no empujarlos a estas cosas, porque los estamos empujando a las aguas del mundo y el dueño del mundo es Satanás y los va a devorar. Bueno, aparte de todas estas cosas que hemos visto de esta fiesta que tiene disfraces, que tiene adornos y que es muy atractiva, aparte de todo eso, también vemos que ahora en estos tiempos, los disfraces de las personas adultas son demasiado sensuales. Y esta fiesta ha pasado de ser de los niños a ser del mundo entero. Ya a los adultos también les encanta disfrazarse, les encanta pintarse y les encanta salir a la calle en unas vestimentas o en unos disfraces demasiado sensuales, demasiado sensuales. Si yo no sé en Colombia cómo está esto, supongo que está igual que aquí porque en Colombia se copia todo lo de aquí, pero aquí podemos ver a personas casi desnudas en la calle, si no decirlo completamente desnudas, pero casi que desnudas, mostrando su cuerpo. ¿Esto en qué manera glorifica a Dios? Entonces estos disfraces ya están llevando a la sensualidad. Y después de esta celebración terminan en unas fiestas, clases de fiestas, clases de fiestas. En estas fiestas, ¿qué encontramos nosotros en este tipo de fiestas? Encontramos alcohol, encontramos drogas, encontramos sexo, violencia, muerte, y en algunas de ellas que también por esa falta de conocimiento eh, perece mucho pueblo. Mire, nosotros no lo vemos porque esto sucede alrededor de toda la celebración. Esto sucede en la oscuridad. Los sacrificios de animales y los sacrificios de niños. Tal vez algunos de ustedes tengan conocimiento de esto, pero hay montones de sacrificios de animales y de niños, hasta de gente grande, pero sobre todo de niños, porque son inocentes. Y eso le encanta a Satanás, la sangre inocente. Han habido muchas denuncias acerca de lo que sucede en Hollywood, California, el famoso Hollywood tan mencionado y tan conocido en todo el mundo. Allá se hacen una clase de ritos satánicos y de fiestas donde muchos personajes han salido a decir, a hablar acerca de los sacrificios de niños en estos rituales y en estas fiestas. Y es lógico que en el día de Halloween ellos se van a reunir a hacer fiesta y a hacer sus sacrificios, como lo hacen a escondidas, como lo hacen con gente de clase muy alta, gente de muchísimo dinero, respaldados por el mismo Satanás,
esto no sale, no lo dejan salir a la luz pública, pero hay personas que han tratado de hacerlo. En este momento no recuerdo nombres de personajes, pero Jim Carrey es uno de ellos, que ha tratado de hablar, pero no se lo han permitido. Y así como él, han habido boxeadores, han habido artistas de cine, cantantes que han tratado de hablar de esto, pero que los han callado. Eh, entonces, de todo lo que hemos visto, entre disfraces, entre adornos, entre fiestas, drogas, sexo, muerte, violencia, solo podemos ver oscuridad, solo podemos ver oscuridad. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que hacer un cristiano celebrando una fiesta como esta? Por más que le quieran decir que es muy inocente, por más que nos quieran vender que es una fiesta muy inocente y que es para los niños, nos hemos dado cuenta que los adultos están participando de esto. Y si a nosotros como cristianos nos vienen a decir, pero es que eso no es nada, eso no le hace daño a nadie, ¿qué tiene esto de malo? Nosotros tenemos que pensar un poquito y decir a quién queremos agradar. ¿Queremos agradar al mundo o queremos agradar a Dios? ¿A quién le pertenecemos? ¿Le pertenecemos al mundo o le pertenecemos a Dios? Entonces tomar la decisión. Si usted como cristiano toma una u otra decisión, eso su corazón se lo dirá. Pero nosotros, sustentados en la palabra, tenemos que agradar es a Dios, no al mundo, no a la oscuridad, porque esa oscuridad, esas aguas, ese mundo nos va a arrastrar a la muerte espiritual. Nosotros porque no tenemos un conocimiento claro de lo que es el infierno. A nosotros nos falta entender más lo que es el infierno, estudiarlo más, predicar más acerca de esto, porque no tenemos un conocimiento claro y no le tememos al infierno. El infierno, en el infierno, la ira de Dios está descargada sobre todos aquellos que no aceptaron el pacto de Dios a través de Cristo, a través de la muerte de su Hijo amado. Mis hermanos, pensando en la muerte de Cristo, ese padecimiento de Cristo antes de llegar a la cruz y su padecimiento en esa cruz, ¿cuánto sufrió Él para pagar por nosotros, para darnos salvación? ¿Salvación de qué? De ese infierno, de ese castigo eterno, toda la copa de la ira de Dios derramada sobre todas las personas que no aceptaron que Cristo murió por nosotros y que nos aferramos a ese pacto de paz con Él. Entonces, por falta de conocer esa parte del infierno es que nosotros no le tememos y por eso nos dejamos arrastrar de las corrientes del mundo. Yo quiero que veamos un pasaje, no sé si lo tengo aquí. Vamos a ver primero en Romanos 7:24. Vamos a leer un momentito este Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo dice eso? En versículos anteriores dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué menciono este versículo? Porque el pecado todavía está en nosotros todavía estamos en este cuerpo. Por eso dice Pablo, ¿quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que para nosotros todavía es atractivo este tipo de fiestas, pero tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Nosotros no podemos caer en esa trampa del enemigo. Eh, nosotros somos como este pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. El Dios del cielo los saca de allí, los libera de esa esclavitud, los lleva al desierto, pero este pueblo quiere volver a Egipto. ¿Por qué ese pueblo quiere volver a Egipto? Porque ese pueblo nació en Egipto, pertenece a Egipto y ellos desean volver allá. Así, esto lo que quiere decir es que nosotros somos de la carne, pertenecemos a la carne y queremos volver a la carne. Todo el tiempo la carne está pidiendo que volvamos allá. Por eso por eso es una lucha este caminar cristiano. Nosotros tenemos que estar luchando constantemente por estar en el camino espiritual y por no dejarnos regresar al mundo, a la carne. Entonces nos pasa lo que le pasó a ese pueblo, que habiendo sido liberados de la esclavitud, querían regresar allí.
Eso es lo que hace nuestra carne en nosotros, nos empuja todo el tiempo a estas cosas que son tan atractivas. Y el enemigo conoce esta parte de nosotros, el enemigo sabe que nosotros todavía estamos en la carne. Alguien comparó el caminar cristiano como un camino tan estrecho con abismos al lado y lado, y que nosotros tenemos que estar caminando por ahí con mucho cuidado, porque cualquier error nos tira a cualquiera de los abismos. Y el enemigo sabe esto, el enemigo lo sabe porque él sabe cuán atractiva es la carne y el mundo para nosotros. No solamente la fiesta de Halloween, hay cantidades de cosas que el enemigo usa, pero esta fiesta es una de las más importantes para él, porque caemos muy fácil porque es tan atractiva. Y hablando de esto, había un hombre, este hombre ya murió, que fue quien escribió la Biblia satánica. eh, Recuerdo su apellido, LaVey, Anton LaVey. Anton LaVey declaró una vez en una entrevista que este era el día más importante para la iglesia satánica del mundo, que este era el día máximo, como no sé para nosotros cuál es el día máximo, si puede ser el 25 de diciembre o el día de la muerte de Cristo, pero para los satanistas el día de Halloween es el día más importante para ellos, por eso le hacen tanta ceremonia y por eso hacen tantos sacrificios, porque a Satanás le encanta este día y él lo declaró en una entrevista. Miren, tenemos todo expuesto a la luz pública, todo esto se conoce, todo esto se sabe, si ustedes investigan en YouTube, todas estas entrevistas van a salir y las tenemos allí, pero la gente no lo ve. ¿Por qué la gente no lo ve? Porque nosotros estamos ciegos, ciegos espiritualmente, nosotros no podemos discernir completamente. Los que tenemos algún entendimiento de la palabra de Dios, estamos parcialmente ciegos, todavía no vemos completamente bien, pero los que están en el mundo están totalmente ciegos, ellos no pueden ver. Hay un pasaje en Marcos capítulo 8 que no lo voy a leer en este momento, pero que habla de una sanidad que Dios, que Cristo le hace a un ciego, que le llevan, gente de una aldea le llevaron a un ciego para que lo sanara, y lo sana en dos etapas. Primero lo sana parcialmente y le dice, ¿puedes ver? Y dice el ciego, veo, pero veo a la gente como árboles que caminan. Así es nuestra vida cristiana. Nosotros empezamos a ver parcialmente, pero todavía no podemos ver totalmente. Tenemos que estar mucho tiempo en la palabra, muchísimo tiempo para ver todas las cosas con claridad. Pero estamos en este camino, a diferencia de la gente del mundo que está totalmente ciega. Por más que la verdad esté enfrente de ellos, no la pueden ver. Como el caso de Poncio Pilato, que tenía la verdad enfrente y le pregunta qué cosa es la verdad. Y la tenía enfrente. Así es el mundo, puede tener la verdad enfrente y no la va a ver, porque están muertos espiritualmente, porque son ciegos espirituales, porque el Señor todavía no les ha quitado esa venda de los ojos y ellos no quieren que se las quite. En Romanos 8, 12 al 13, vamos a ver una... Estoy hablando esto, hermanos, porque tenemos que hacer claridad de que nosotros tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas, muy, muy atentos. Nosotros tenemos que estar en esta lucha y en este caminar cristiano, poniendo mucho cuidado a todas las advertencias que hay en el camino. Si nosotros obviamos las advertencias que hay en este camino cristiano, nos vamos al abismo, como aquel que dijo que comparó el caminar cristiano como un camino muy estrecho con abismos al lado y lado. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas las señales que el Señor nos da, todas las advertencias que el Señor nos da. Por eso Él nos dice que no debemos estar en el mundo, que al contrario, nosotros tenemos que estar siendo luz en esa oscuridad. Dije que íbamos a ver Romanos 8, 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne, tenemos que morir a esa carne que todavía hay en nosotros, desechar todas las obras de la carne para que no muramos, para que podamos vivir. Si hacemos morir las obras de la carne, tenemos vida, vida eterna, vida espiritual en Cristo Jesús.
Eh, hay un pasaje, hay un pasaje en Mateo 14, 22 y 23, pasaje que conocemos muy bien. Yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, si no todos. Es el pasaje donde Cristo camina por las aguas y que Pedro quiere hacer lo mismo. Pedro le pide que le permita a él hacer eso. Vamos a leerlo, vamos a leer Mateo 14, 22 y 23. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí porque la parte importante está aquí, donde Jesús anda sobre las aguas. Dijimos ahora que en la simbología bíblica las aguas son el mundo. Aquí obviamente está hablando de aguas normales, pero nos está contando una historia y estas historias bíblicas siempre tenemos que tratar de verlas en niveles espirituales. Él nos está mostrando cómo tiene dominio sobre las aguas físicas, pero esto también nos muestra cómo Dios domina sobre las aguas del mundo, sobre la gente, sobre las personas. Entonces, ellos lo ven y tienen temor, tienen miedo, ven que él está caminando sobre las aguas y creen que es un espíritu, un fantasma, y tienen mucho miedo, pero él les dice que tengan calma, que es él, que es él. Entonces, cuando Pedro lo ve que es él, le pide que si él puede también caminar sobre las aguas, que si es él que mande que él pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor le dice, sí, ven. Y Pedro camina sobre las aguas, pero después siente el miedo por los vientos y por las corrientes del agua. Déjenme leer un momentito aquí. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué significa que tuvo miedo del viento, de las corrientes del mundo? Tuvo miedo de todas esas corrientes esos vientos de doctrinas que nos arrastran de un lado hacia el otro. Entonces tiene tanto miedo de esos vientos y de todas estas cosas del mundo que quita la mirada de Cristo. Pedro podía caminar sobre las aguas porque tenía su fe puesta en Cristo, su mirada puesta en Cristo. Pero cuando pone su mirada en las cosas del mundo, en el viento, en las corrientes y en todas estas cosas, se empieza a hundir. Eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, nosotros podemos estar en estas aguas, podemos navegar en estas corrientes, nuestra vida puede estar en medio de todas esas multitudes y de todos esos vientos, de todas esas tempestades. Pero si nuestra fe está puesta en Cristo y si Cristo está con nosotros y nosotros tenemos esos ojos puestos en Él, estas aguas no nos van a arrastrar, estos vientos no nos van a llevar, pero tenemos que tener esa mirada puesta constantemente en Cristo. No podemos quitar la mirada de allí, no podemos voltear a mirar al mundo. Esto es lo que hacemos como cristianos cuando celebramos este tipo de fiestas, cuando vamos a celebrar el Halloween, cuando vamos a los carnavales mundanos, todo este tipo de cosas. El más peligroso de todos es el Halloween, ya lo hemos visto, ya con todas estas cosas que hemos analizado nos damos cuenta que es la más peligrosa de todas. Pero todas las cosas que pertenecen al mundo nos están quitando la mirada de Cristo, están haciendo que nosotros miremos a otro lado, perdamos la fe y no tengamos ese norte, no tengamos esa mirada puesta en quien nos salvó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Hermanos, lo que me queda para concluir es decir, cuidémonos de no resbalar.
Hay un pasaje donde dice que el que crea estar firme, cuide de no resbalar. Pongamos siempre nuestra mirada en Cristo, estemos firmes en Él, no quitemos la mirada de Él y vistámonos con esa armadura de Dios. Recuerden esa armadura de Dios, esa es la manera en que nosotros tenemos que luchar en esta vida. No tenemos nada más que hacer, no tenemos que atar ni desatar demonios ni reprender a nadie. Lo único que tenemos que hacer es estar en la verdad, tener la fe, eh, predicar el Evangelio de Cristo, leer las Escrituras todo el tiempo, estudiarlas todo el tiempo y estar siempre en oración con nuestros ojos puestos en Cristo y nosotros podemos caminar por estas aguas sin hundirnos en ellas. Mis hermanos, no sé si tienen preguntas, no sé si alguien quiere adicionar algo a esto que hemos hablado. Adriana tiene una pregunta. Profesor, yo quería, pues no sé, cómo aportar. Este día de Halloween, que se hacen tantos ritos, tantos cultos que nosotros no nos alcanzamos ni a imaginar. Yo me vi un video de una ex sacerdotisa satánica que se convirtió al Señor. Ahora ella sigue a nuestro Padre. Y ella estaba diciendo que si los padres supieran tan solo la magnitud de la palabra, lo que significa la palabra Halloween, no permitirían que sus hijos la pronunciaran. Y entonces, son tantas cosas que pasan en este día que nosotros no sabemos y nosotros por ignorancia decimos, no, pero es que yo no participo de eso, yo no lo estoy haciendo eh, para, para hacer un ritual satánico, ni yo lo estoy haciendo para agradar al diablo. Yo disfrazo a mis niños de abejita, de policía, de bombero, de disfraces inocentes, de disfraces inocentes, pero así también estamos siendo partícipes de esa fiesta. O sea que así también nosotros estamos, si eso es una fiesta y el homenajeado es el diablo, y si nosotros estamos participando aquí supuestamente inocentemente. O sea, estamos haciendo lo mismo aquí, pero no ni con demonios ni nada, sino así inocente. Estamos participando de esa fiesta. Lo estamos homenajeando a él también. Y eso es lo que uno, porque yo lo hice con mis hijos. Mis hijos se disfrazaron. Cuando ya a mi hijo el menor, yo creo que él se disfrazó como 2, 3 años. Cuando ya gracias al Señor yo entendí esto y ya no se disfrazaron más los niños. Pero yo pensaba lo mismo. Yo nunca los disfracé de nada feo, yo nunca los disfracé de un demonio y solamente iban conmigo, pedían dulces y nos veníamos para la casa. Pero uno sin saber está siendo partícipe de esto, está inculcándole eso a los niños de que para que eso está bien que hagamos estas cosas, pero por ignorancia, porque no sabemos todas las cosas terribles que se viven ese día, todas las cosas terribles que se hacen ese día, todos los sacrificios y todas esas pérdidas de los niños, de que ahora se están perdiendo tantísimos niños que Dios permita que puedan aparecer, que en estas fechas se pierden tantos que se cree que es para eso, que es para esos sacrificios, que es para esos rituales, que es para tanta cosa fea. Bueno, más o menos eso era lo que quería decirles. Muy bien, eso está muy bien y ve que no profundizamos en hablar mucho de la fiesta, de hacer como un estudio muy profundo acerca de esa fiesta. Con lo que vemos por encimita nos damos cuenta lo mala que es. No queremos profundizar porque es tan terrible, es tan mala, tan satánica que da terror el solo hablar de ella. Pero a la luz de la palabra podemos ver que es una fiesta de la oscuridad y no de la luz. Cuando usted mencionaba esto de la inocencia, es que nosotros pecamos por inocentes. Parece muy inocente disfrazar a un niño de policía, de bombero, de abejita, de conejito, de osito, perrito, una cantidad de cosas. Pero eso es lo que el enemigo quiere, por eso él es tan astuto y tan sutil para hacer las cosas. Y comparémoslo como, a ver con qué lo podemos comparar, como una guerra. Entonces derrotamos al enemigo. Nosotros de un bando derrotamos al enemigo del otro bando. Y ese enemigo ya derrotado dice, pues bueno, ya estamos derrotados, ahora vamos a ver cómo les hacemos daño a los otros. Y, y arman una fiesta.
Arman una fiesta e invitan, el que quiera venir, venga, ya estamos derrotados, lo que vamos a hacer es una fiesta para ya terminar con esto. Y nosotros, como el bando ganador, nos dejamos convencer y vamos a ese bando que está vencido y que está dolido y lleno de odio y nos metemos allí. ¿Qué va a hacer el enemigo con nosotros? Nos va a devorar, nos va a acabar, nos va a destruir. Y esto es lo que hace él. Él busca la manera más sutil de llevarnos a su campo para destruirnos. Él ya está vencido, él ya está acabado, pero él está lleno de odio y de rencor contra la humanidad, contra Dios y contra la humanidad. Y él quiere acabar con la mayor cantidad posible de almas. Las, le- las maneras que él usa nosotros no las conocemos. Nosotros no sabemos de qué manera lo hace, pero es muy sutil. Entonces nos llevan a ser parte de su fiesta de la manera más inocente y nosotros creemos que esto tan inocente que de malo tiene, pero nos estamos metiendo en su campo, en donde él trabaja. ¿Cómo sabemos por dónde nos va a atacar? También aparte de lo que Adriana decía, hemos visto cuántas veces hay niños que los han drogado con los Candy. candies, los dulces que les regalan. ¿A cuántos niños han drogado con eso? ¿A cuántos han matado envenenados con estos candies? Entonces, seguimos viendo inocencia por todo lado, pero inocencia de nosotros que creemos en eso. La inocencia no está allí. Nosotros somos ingenuos e inocentes que todavía creemos que es algo muy inocente. A pesar de que año tras año, hay noticias horribles de lo que se vio en la fiesta de Halloween y nosotros todavía seguimos creyendo en estas cosas. Así que, mis hermanos, o voy a reiterar en lo que dije ahora, hay que estar todo el tiempo con la armadura de Dios y con los ojos puestos en Cristo. La armadura de Dios lo dice todo, estar en la verdad, tener la fe, ponernos el yelmo de la salvación, hablar el Evangelio en todo tiempo. Y como habíamos dicho en uno de los versículos, hemos sido hechos para alabar a Dios. No lo mencioné, pero eso está en Isaías 43:7. Fuimos creados para adorar y cantar alabanzas a Dios. Para eso fuimos creados. Y el enemigo hace de nosotros lo que quiere y nos saca de allí. No permite que nosotros adoremos a Dios. Y Él sabe cómo hacerlo. Él sí sabe muy bien cómo hacerlo. Y nosotros somos como ovejitas, que con cualquier cosita nos distraemos y él es un lobo que está esperando a que la oveja se distraiga para devorarla. Les voy a leer Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Ahí dice, nos hizo para su adoración y para que le cantemos alabanzas. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, alguien que quiera decir algo más, que quiera añadir o si hay alguna pregunta. Adriana, otra vez. Sí, profesor, no, lo que usted estaba diciendo ahora y se me viene a la mente de que es cierto que nosotros tenemos que ser astutos porque el enemigo es muy inteligente. Mire, esta fiesta tan terrible que se viene ahora del Halloween, que la acomodó, que se viera una fiesta inocente porque es el Día de los Niños y toda la gente lo defiende así, que es una fiesta de niños. En Navidad que deberíamos de estar nosotros celebrando el nacimiento de nuestro Señor. No sabemos qué día nació, pero bueno, ese día es para celebrar de que Él vino a esta tierra y nació como 100% humano y 100% Dios. Ahí también nos opaca la celebración, colocándonos a Santa Claus, colocándonos a Papá Noel y por ahí ya ahora la celebración de Navidad es solamente eso. Para Semana Santa también sucede lo mismo. En Semana Santa, por lo menos aquí en Estados Unidos, en Semana Santa que deberíamos de estar todos eh, celebrando, celebrando de que el Señor murió, pero que resucitó. Eso es lo que estamos celebrando nosotros. ¿Y con qué muy sutilmente, con qué nos cambió? Con una tontería de que un conejo que pone huevos y ya toda la gente solamente está pendiente de ir a recoger los huevos del conejo. ¿Dónde se ha visto que un conejo ponga huevos? Pero esa es la fiesta que se celebra.
Y así, todo lo que se tiene, el 31 de octubre nadie lo recuerda, digámoslo así, de que ese día estamos celebrando la reforma. Pero y el 31 de octubre es lo único que la gente sabe es Halloween. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, que digamos así, que gracias al Señor conocemos la verdad? ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para, para evitar que la gente que por lo menos está a nuestro alrededor siga en ese error? ¿Cómo pudiéramos hacer para poderlo sacar de ahí? O sea, no sé si me entienden. Todo lo que se habló ahora es cierto porque es con la palabra. Pero ¿cómo llego yo donde una mamá que tiene sus niños pequeños que los va a disfrazar? ¿Cómo llego yo a decirles, mira, esta es una pieza satánica? No, no involucres a tus niños en eso. Pero como en la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que ser directos para que la gente entienda que está en pecado y se tiene que arrepentir. En cuanto a esta fiesta, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para que tantos niños no estén perdidos ese día? Mire, la única tarea de nosotros, primero que todo, la tarea más importante es la oración. Estar en oración, orar por el mundo entero. Nosotros tenemos que estar orando por toda la gente que está perdida en este mundo, que está en oscuridad. Nosotros de esa cantidad de gente que hay allí en oscuridad, no sabemos quiénes van a ser salvos. Nosotros no los conocemos. De ahí va a salir gente que van a ser nuestros hermanos en la vida eterna. Van a ser nuestros hermanos aquí en la tierra y nuestros hermanos en la vida eterna. Entonces tenemos que estar todo el tiempo orando por ellos y obviamente por estas personas que están en medio de esta celebración. Pero definitivamente la única cosa que puede ayudar a las personas es hablar con la verdad, es contar la verdad, de dónde vienen estas tradiciones. Pero a la gente nosotros no la podemos confrontar directamente porque vamos a tener un choque. Hay se me pasa en este momento el nombre de esta cosa que estudian los psicólogos y que es como un choque cuando una persona tiene una verdad metida en la cabeza que ellos creen que esa es la verdad y se les habla otra cosa que sí es la verdad, ellos van a tener ese choque y van a decir no, siempre van a decir no. El problema es que la tengo escrita en mi teléfono y aquí no la puedo ver en este momento, pero después se las digo si la recuerdo. Entonces, cuando uno va con la verdad a las personas, ellos inmediatamente dicen, no, porque la verdad es esta y usted está equivocado. Pero eso nos pasa a todos los seres humanos y a todos nos pasó. Yo no sé si a todos, porque algunas personas nacen en familias cristianas y viven toda su vida como cristianos. Pero a la mayoría de nosotros nos pasó que cuando nos hablaron de la verdad la rechazamos inmediatamente. Pusimos un muro, pusimos una fortaleza delante de nosotros y no aceptábamos esa verdad. Yo recuerdo cuántas veces me hablaron a mí de la palabra de Dios y yo la rechacé y tenía argumentos para rechazarla. Lo más bonito es que uno tiene argumentos y uno mismo se los cree, porque uno cree que uno está en la verdad. Entonces eso mismo le va a pasar a estas personas. Y nosotros tenemos que entrar como hace el enemigo, que lo hace muy sutilmente. Nosotros también tenemos que ser astutos y entrar muy sutilmente y preguntarnos, hacer que las personas se cuestionen si eso que está celebrando realmente sabe de qué se trata. Empezar por preguntar si sabe de qué se trata eso, sabe de dónde viene esa celebración. A la mayoría de la gente no le importa, no le interesa, porque lo ven muy bonito, porque a ellos les parece que es una celebración muy agradable. Mire, a la gente le encanta tanto esta celebración que son capaces de pagar un boleto para entrar a un lugar donde les van a meter terror, salen llorando, salen desmayados de allí, pero pagan para entrar allí. Es tanto el amor que le tienen a esa fiesta, entonces es muy difícil sacar a las personas de la mentira. Nosotros como seres humanos podemos hablar con la verdad, pero el único que puede sacar a las personas de la mentira, del engaño, de la oscuridad, de la ceguera y de la muerte espiritual es Dios a través de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros podemos empezar sutilmente, como lo hace el enemigo, a crear dudas en las personas, a preguntar, ¿sabe usted de dónde viene esto? Y tratar como de investigar con ellos y después empezar a meter la verdad, a meter la verdad de Dios y Dios se encarga de hacer que esa verdad dé fruto si es que es un corazón que ha sido elegido para dar fruto. Pero a nosotros
con la espada de la verdad, con la espada de la verdad, siempre hablando la verdad, pero tenemos que ser sutiles en entrarle a las personas, porque si entramos de frente nos vamos a encontrar con un muro de contención, no vamos a poder cruzarlo. Que en ese muro podemos gritar la palabra o hablar la palabra de Dios y presentar el evangelio, sí, porque, porque el crecimiento lo da Dios, nosotros solamente tiramos la semilla. Nosotros tiramos la semilla del Evangelio y el crecimiento lo da Dios. De ahí para allá nosotros no hacemos nada. No sabe, perdón, no sabemos en qué tierra cayó esa semilla, no sabemos si esa semilla algún día va a dar fruto. Eso solo lo sabe Dios. Pero nosotros sí podemos tirar la semilla todo el tiempo. Pero sí tenemos que tener mucha delicadeza con las personas y no entrarles de frente porque vamos a encontrarnos en una pelea con la gente. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario? Me pareció que Jairo Grajales está levantando la mano. No sé si Jairo Grajales está levantando la mano, si no, parece que no. Mm. Eso está como en la subasta que no se puede uno ni medio mover. Bueno, no sé si queda todo completamente claro, si es suficiente, si queremos avanzar otro poquito en conocer más acerca de esta fiesta, aunque para mí la verdad es más importante hablar de la palabra de Dios que hablar de esa fiesta. Es muy importante conocer qué es, saber qué es oscuridad, saber que eso pertenece a la oscuridad. No es para conocimiento propio y para ayudar a otros, es muy importante profundizar en ese tema. Por si surge alguna pregunta, podérsela contestar, de dónde viene, quién creó esto, cómo eran sus principios, por qué nos llegó a nosotros, es muy importante. Pero para nosotros como creyentes es mucho más importante la palabra de Dios y enterarnos de que eso le pertenece al mundo y que nosotros no tenemos que ver nada con las cosas del mundo. Mueran a ustedes mismos, tomen su cruz cada día y síganme, decía nuestro Señor Jesucristo. Mueran a ustedes cada día. Morir a nosotros cada día es morir a la carne, a todas esas cosas que nos agradan, porque nosotros queremos satisfacer nuestra carne. Nosotros no hemos salido de nuestra carne. Queremos satisfacerla todo el tiempo, pero por eso el Señor nos pide que todos los días moramos a nuestra carne. Hagamos morir nuestra carne, luchemos contra ella, no nos dejemos ganar esa batalla, porque es una batalla entre la carne y el espíritu. Mis hermanos, yo creo que con eso es suficiente por hoy. No queremos alargar mucho esto, pero para cortar aquí la grabación, para que no sea muy larga, oremos, terminamos y después abrimos los micrófonos si se quieren comunicar unos con otros. Padre amado, Padre grande y maravilloso, te damos las gracias, Señor, te damos las gracias por esa palabra maravillosa que has dejado para nosotros, porque esa palabra es tan actual, que siempre nos está redarguyendo, siempre nos está enseñando, siempre nos está mostrando sabiduría. Padre, llénanos de ella. Guarda esa palabra en nuestros corazones, haz que nosotros la recordemos todo el tiempo y que la tengamos lista para pelear la batalla en este mundo, para poder ayudar a otras personas también a salir de la oscuridad. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, porque nos has permitido conocer, sacar a la luz esta verdad de estas fiestas paganas, fiestas mentirosas donde el enemigo quiere arrastrar a tanta gente a la oscuridad, donde esas aguas se quieren llevar a tantas personas. Te clamamos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes y que nos tomes siempre de tu mano y que no nos dejes resbalar, Padre Santo, que con tu Espíritu siempre estés redarguyéndonos y enseñándonos y guiándonos por el camino verdadero. Padre, clamamos tu bendición por cada uno de nosotros, por los que estamos en esta reunión y por cada persona en este mundo, para que de una manera u otra se entere de lo que se viene, de esa fiesta que viene y que puedan reaccionar ante esto y no participar de esta mundanalidad. Dios amado, guarda nuestros corazones, ayúdanos y guíanos en todo tiempo. Clamamos tu bendición y te damos gracias en el nombre santo y maravilloso de Cristo nuestro Redentor y Salvador. Amén.